Dios los bendiga, amados hermanos, amigos. Es una alegría poderles saludar en esta noche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, poder seguir edificando, seguir fortaleciendo nuestra fe, nuestras almas en el poder de Dios, en su palabra. Gracias a Dios porque nos permite poder volver a estar conectados. Nos ha permitido la oportunidad de poder seguir transmitiendo. Recordemos que hay algunos países donde no tienen la posibilidad de poder transmitir ni siquiera por estos medios la palabra de Dios, como en China, ciertos países donde hay una gran persecución contra el Evangelio, contra el cristianismo, contra Cristo, contra Dios. Pero tenemos nosotros la dicha y la oportunidad de poder estar transmitiendo y edificándonos, y es una gran bendición que podamos estarlo haciendo. Así que estoy muy agradecido con Dios por ello, por la oportunidad de poder estar edificando. Quisiera estar con la iglesia, con los hermanos, en la predicación de todos los domingos. Pero bueno, Dios nos ha permitido ese tiempo, y como estudiamos esta mañana, con un propósito de que nosotros le conozcamos, propósito de que podamos humillarnos delante de Dios, y de esa manera recibir esa gracia, esa bendición que nos produce la humillación, según Dios, que es para salvación, para arrepentimiento también. Pues bien, en esta noche, como les decía, como la publicación, el tema de esta noche es la importancia de conocer a Dios. Estudiábamos hace poco acerca de la oración, que uno de los problemas por los cuales no se tiene como tan valiosa la oración es porque tenemos un concepto muy pequeño acerca de Dios. Y debido a ello, debido a que tenemos un concepto pequeño, necesitamos estudiar más a profundidad la palabra de Dios para poder saber y conocer verdaderamente quién es Dios. Tener un alto concepto de Dios, porque esto va a determinar la manera como vamos a conducirnos hacia Él, la manera como vamos a relacionarnos, la manera como vamos a actuar, la manera como vamos a dirigirnos hacia Dios, la manera como vamos a reaccionar ante la palabra de Dios. Así que necesitamos, hay una urgencia en conocer a Dios. Así como tenemos urgencias en conocer ciertos ámbitos de la vida, de la ciencia, y nos esforzamos, muchos estudian años en una universidad, estudiando por ejemplo la medicina, muchos años de sacrificio y de esfuerzo para poder llegar a conocer todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano y la medicina. Y hay un esfuerzo, hay una dedicación allí. Quieren conocer tal cosa, ¿verdad? Ahora la pregunta es, mucho más deberíamos nosotros preocuparnos por conocer quién es Dios. El problema de hoy es que tenemos un concepto muy pequeño acerca de Dios, debido a que no le conocemos, no hemos visto, no hemos conocido y no hemos profundizado muchas veces la revelación que Dios nos ha dado. Y es importante que nos preocupemos por ello. Antes de iniciar, espero que vayan buscando conmigo en Jeremías capítulo número 9, versículo 23, que es la cita donde vamos a iniciar a reflexionar sobre la importancia del conocimiento, de conocer en este caso a Dios. Y vamos a responder dos puntos, vamos a responder 2 puntos o 2 preguntas también. ¿Cuál es la importancia de conocer a Dios? ¿Por qué necesitamos conocer a Dios? Y también otra pregunta, que es ¿cómo puede alguien conocer a Dios? ¿Cómo lo podemos conocer? ¿Cuál es la importancia de conocer a Dios? Y ¿cómo podemos, en este caso, conocer a Dios? Y es lo que vamos a estar estudiando. Así que oremos. Padre, te damos las gracias en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Te agradecemos por este momento más que nos regalas para poder estar delante de tu presencia en diferentes lugares, yo en este lugar y los demás conectados allí en sus casas. Te agradecemos por este privilegio que nos regala de poder volver a estar delante de tu presencia y poder volver a abrir las Sagradas Escrituras, tu palabra, y poder enfatizar en esta noche con tu poder y con tu gracia el llamado a conocerte, el propósito tuyo, que te conozcamos y que nos preocupemos por tal cosa, mi Rey. Revélesenos cada día para que podamos saber y conocerte, entenderte, y de esta manera poderte adorar y poderte servir de acuerdo a este conocimiento verdadero que está en tu palabra, Padre. Abra mi boca y también nuestros corazones, nuestro entendimiento, para entender y poder llevar esas palabras, aplicar esas palabras a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, y pedimos la guía del Espíritu Santo. Amén y amén. Pues bien, entonces busquemos Jeremías capítulo número 9, Jeremías capítulo número 9, y vamos a buscar el versículo número 23 y 24. Allí vamos a tomar este pasaje
Ya les voy a hablar un poco sobre por qué habló Dios de esta manera, por medio de Jeremías, del profeta Jeremías. Entonces leamos el texto, Jeremías capítulo número 9, versículo número 23 y 24. El título es El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Y vea lo que dice el texto, los textos. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Pues bien, aquí encontramos el primer llamado y lo que Dios está hablando por medio del profeta Jeremías, es al pueblo. Jeremías fue uno de los profetas que predicó y llevó la palabra de Dios al pueblo de Judá, Jerusalén, allí también. Él estuvo aproximadamente por 40 años predicándole a esta parte de Israel. Recordemos que Israel, debido al pecado de Salomón, fue dividido en dos reinos, 10 tribus al norte, y las demás tribus, en este caso Judá y Benjamín, también hicieron parte de un reino. Por lo tanto, hubieron dos reyes, de Salomón en adelante hubieron dos reyes. Uno gobernaba el territorio del norte, donde era conocido como Israel, pero también había otro rey, que era el rey que estaba en el territorio de Judá, donde la capital era Jerusalén. Jeremías estuvo en ese lugar, territorio de Jerusalén, profetizando, hablando y predicando a ese pueblo de Judá. Jeremías predicó antes de que el pueblo llegara al exilio. Recordemos que el pueblo de Israel, de Judá, fue llevado al exilio a Babilonia por causa de su pecado, por causa de su desobediencia. Pero el profeta Jeremías, Dios lo llamó para el pueblo. Antes de que esto aconteciera, antes de que viniera el exilio, él estuvo predicando, como les decía, aproximadamente 40 años, estuvo predicando en el año 627 antes de Cristo y hasta el año número 500 de Cristo. Fue más o menos el tiempo, el periodo donde ese profeta estuvo allí predicando la palabra de Dios a este pueblo rebelde, a este pueblo que claramente desobedeció, y el resultado de esto es que el pueblo termina en la cautividad. El pueblo termina siendo llevado a Babilonia, la ciudad de Jerusalén termina siendo destruida y todos los moradores siendo llevados cautivos. Hubo una gran aflicción, eso lo podemos encontrar en los Reyes, Segunda de Reyes, podemos también encontrar en parte de Jeremías. Encontramos también la cautividad, la caída de Jerusalén. Eso fue parte de lo que aconteció. Allí estuvo este profeta de Dios hablando, predicando, enseñando. Pero vamos a ver un poco las causas por las cuales este versículo o estos dos versículos se dan. ¿Por qué es que el Señor le dice al pueblo de Judá, por medio del profeta Jeremías, que se alabara el hombre, que se hubiera de alabar en entenderlo y conocerlo? Y está diciendo, no se alabe el hombre en su sabiduría, está refiriéndose claramente a una sabiduría secular y terrenal. No se alabe el hombre en su valentía, o sea, en fuerza militar podía ser, o el rico en sus riquezas, en sus posesiones. Y vamos a ver un poco por qué causa se produce este, que veamos la importancia de lo que es el conocer a Dios verdaderamente. Es la gloria, es la bendición más grande que podemos alcanzar. Así que necesitamos definir qué es conocer a Dios y también ver el contexto, por qué se da este pasaje. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Y vamos a mirar qué aconteció, en este caso, con el pueblo de Judá, de tal manera que se le dice, no se alabe el sabio en su conocimiento, el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas, pero alabes en esto el que se hubiera de alabar, en eso. Pues bien, lo primero que vamos a definir es qué significa la palabra conocer, para que tengamos un conocimiento un poco amplio de lo que es la palabra conocer. Pero antes, como encontramos la palabra entender, alabes el hombre que se hubiera de alabar en entenderme y conocerme. La palabra entender, le voy a decir qué significa, significa obtener sabiduría. La persona que puede obtener sabiduría, que puede comprender. Eso también se refiere a la persona que es calificada, atención. Tiene una capacidad de poder comprender, eso tiene que ver con nuestra mente, la capacidad de poder entender, la capacidad de poder percibir, en este caso, algo, ¿sí? Eso es referente a nuestro entendimiento, ¿verdad?
Por ejemplo, hay varios textos que nos muestran la necesidad de que nuestro entendimiento esté funcionando. Es como cuando íbamos al colegio, nos encontrábamos con algunos compañeros o aún nosotros mismos que nos podían estar enseñando y el profesor les repetía una y otra vez, pero, o sea, como decíamos muchas veces, pero no entra, no podemos captar, y a pesar de que pronto aún los profesores exponían en este caso todas las materias, ¿verdad? Pero se hacía imposible que muchos entendieran, o aún nosotros también podemos pasar por ese momento donde se hace difícil captar, no se puede captar, y a pesar de que se nos explican de una manera puede ser clara, pero no logramos llegar al punto de captar lo que significa. Esa es la palabra entender. Dios quiere que lo entendamos, podamos tener tal mente que pueda comprender lo que Él es y realmente pues podamos conocer. Ahora bien, Dios nos ha dado una información, Dios se nos ha revelado, es lo que vamos a ver más adelante. Pero necesitamos que esa revelación que Dios nos ha dado acerca de lo que Él es, necesitamos que pedir a Dios que podamos entender, comprender. Y quiero decir algo, por naturaleza el ser humano nace o viene a este mundo sin conocimiento, sin entendimiento, o sea, necesita conocimiento, necesita entendimiento. Por ejemplo, una comparación breve es, vemos un niño, nace y necesita empezar claramente a adquirir conocimiento, entendimiento, y por eso tenemos que empezar a enseñarle claramente todas las cosas, las palabras, bueno, los objetos y así sucesivamente, porque ellos necesitan, el hombre por naturaleza espiritualmente, en cuanto a Dios, carece de conocimiento, necesita, eso muestra que necesitamos entendimiento, necesitamos conocer, necesitamos una mente que pueda entender, que pueda captar la información que tenemos acerca de Dios o la revelación que se nos ha dado. Eso nos muestra que podemos nosotros tener ya una revelación de Dios, y es lo que ya pasa hoy. Dios ya se nos ha revelado, pero probablemente no hemos podido comprenderlo, no hemos podido captar lo que Él es, no hemos podido comprender tal cosa. Y el Señor habla, por ejemplo, en cuanto al entendimiento, el Señor habla, por ejemplo, en Efesios 1:18, quiero leérselos, es parte de las oraciones que el apóstol Pablo hacía por los hermanos. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Así que el apóstol Pablo está orando al Señor para que Él le abra el entendimiento, los ojos del entendimiento, para que esos hermanos pudieran saber cuál era la esperanza a la cual Dios los había llamado. Eso nos muestra que el entendimiento necesita poder ser abrido por causa, y en este caso con el poder de Dios. Hay otro texto también en 2 Corintios 4:4, el cual nos habla de que hay un agente, en este caso Satanás, el cual ciega la mente de los incrédulos para que la luz del Evangelio no resplandezca. Así que necesitamos un entendimiento abierto para poder captar, recibir esa luz de Dios. El entendimiento es como esa puerta que puede estar cerrada, y por lo tanto, por más que quizás esté alumbrándosenos por medio del testimonio de Dios, no podemos captar y no podemos tampoco vivir a la luz de ese conocimiento o de esa revelación. También ahora la palabra conocer, quiero también que dar un énfasis sobre la palabra conocer para que tengamos un concepto más o menos claro cuando entremos a estudiar el texto. La palabra conocer significa poder discernir, también significa poder medir o evaluar o tener un conocimiento claro de una persona. Tener conocimiento claro de una persona, eso es referente a lo que vamos a estudiar acerca de Dios, un conocimiento claro acerca de Dios. Les dije que íbamos a empezar a estudiar acerca de los atributos de Dios, y eso es conocer a Dios, tener un concepto claro de lo que es Dios, ¿verdad? Según la revelación que tenemos, no tener un concepto quizás superficial de algo que de pronto nos han dicho, sin comprobarlo, ¿verdad? Eso es parte de lo que es conocer, un concepto claro acerca de Dios, acerca de lo que Él es, de cómo Él actúa, de su justicia, de su santidad, de su amor, cómo Él verdaderamente es, cómo realmente Él es, porque hay muchos conceptos errados acerca de Dios, y necesitamos claramente conocerlo verdaderamente, porque debido al conocimiento, a lo que conozcamos acerca de Dios, de ahí dependerán muchas cosas, de ahí dependerá cómo vamos a reaccionar, y necesitamos conocer a Dios para poder realmente relacionarnos con Él, para poder relacionarnos verdaderamente con Él y poder llegar a tener una comunión con Dios. Necesitamos conocerle. De seguro que cuando una persona empieza una relación, claramente empieza, primero que todo, a conocer, a saber quién es la persona, ¿verdad? Tener cierto conocimiento, y eso es lo que hará claramente que debido a ese conocimiento pueda
llegar a una relación y pueda llegar a una formarse una familia. Se requiere un conocimiento y eso es lo que necesitamos de Dios. Así que es un conocimiento también íntimo, en este caso de Dios. Conocer más a profundidad lo que Él es. Más a profundidad. No solamente un conocimiento superficial, sino un conocimiento profundo de lo que Él verdaderamente es. Si me preguntara, ¿hay personas que tú conoces bien? Y me puedas decir, bueno, sí, yo digo, hay personas que conozco muy bien, a profundidad, de pronto no perfectamente, pero sí, por ejemplo, la persona que está a nuestro lado, todos los días podemos saber que esa persona, qué es lo que le agrada, qué es lo que ella aborrece, y así sucesivamente, su carácter, todas esas cosas vamos a poder claramente saberlas. Pero fíjese que para conocer necesitamos tiempo, dedicación, esfuerzo, ¿verdad? Como le decía ahorita, vamos a la medicina, vamos a estudiar medicina y pasamos muchos años y aún estudiando estas cosas. Ahora bien, en cuanto a Dios, también, por eso necesitamos estudiar cada día, constantemente, no dejar de estudiar su palabra, porque de esa manera vamos a poderle conocer, vamos a poderle entender. He dicho, aclarando un poco los términos de conocer, así que vamos a entrar un poco sobre el texto. Y debido a lo que el Señor está hablando acá, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme. Y conocerme, dice a continuación, que yo soy Jehová. ¿Qué hago? Bueno, que hago misericordia, que hago juicio, que hago justicia en la tierra. ¿Por qué estas cosas quiere? Dios quiere que nosotros conozcamos, Dios se interesa porque nosotros conozcamos lo que Él es. Se interesa por ello. Y uno de los propósitos por los cuales Dios se nos ha revelado es para que le conozcamos, ¿verdad? Es de las maneras como Dios se nos ha revelado, porque es donde entra el segundo punto, y es cómo podemos conocer, cómo puede alguien conocer a Dios. Entonces, ahora bien, la razón, una de las razones por las cuales en este caso Dios le está al pueblo, haciéndole ver que el hombre no se debía alabar en conocimientos terrenales o valentía o riquezas terrenales, sino la gloria más grande del hombre era que pudiera entender a Dios. ¿Y por qué le está diciendo de esta manera Dios al pueblo? Una de las respuestas es porque el pueblo le faltaba conocimiento, porque el pueblo de Judá le faltaba entendimiento acerca de Dios, porque el pueblo de Judá verdaderamente no conocía a Dios, tenía conceptos quizás muy pequeños acerca de Dios, de tal manera que no podía relacionarse con Dios. Y eso es lo que vamos a considerar para que veamos qué era el problema de Israel, qué era el problema de Judá. Y por esa causa el Señor le está hablando y mostrándole y colocando en alto el conocimiento acerca de Dios, el que ellos le pudieran conocer, que era la preocupación más grande que el pueblo debería tener, que era la riqueza más grande que como también será para nosotros, la riqueza más grande que podamos tener nosotros será poder conocer quién es Dios, porque esto va a marcar parte de nuestra vida, esto va a marcar nuestra vida, eso nos va a ayudar a poder conocer quién es Él, y al mismo tiempo poder conocer, recibir la gracia de la por quiero que vayan conmigo ahí en Jeremías donde estamos, pero vamos a ir unos versos atrás, unos capítulos atrás, para que empecemos a mirar cuál es el problema de Judá. Recuerden que Jeremías está predicando a este pueblo que está cercano a ser llevado a la cautividad por causa de su pecado. Y las razones por las cuales el pueblo va a ser llevado cautivo, una de ellas es porque el pueblo le faltó conocer a Dios. Y por lo tanto no andaron en sus caminos, por lo tanto no honraron a Dios. Y vea lo que dice el capítulo número 2, versículo 8 de el profeta Jeremías, unos capítulos más atrás. Entonces Jeremías capítulo 2, el versículo número 8. Y vea lo que dice acá. Dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? O sea, los sacerdotes eran las personas que debían enseñar al pueblo la ley. Pero aún dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? O sea, no estaban realmente preguntando, o sea, no estaban realmente interesados por Dios. Y dice a continuación, y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Fíjese bien, los sacerdotes preguntaron dónde, no dijeron dónde está Jehová, no se interesaron por Dios. Aún, dice a continuación, y los que tenían la ley no conocieron, no me conocieron, dice el Señor. Ahora bien, Dios por medio de la ley se reveló al hombre. Es lo que vamos a ver también más adelante, pero me les adelanto.
Dios por medio de la ley se ha revelado al hombre. ¿Por qué? Porque la ley muestra quién es Dios, la ley muestra el carácter de Dios, la ley muestra la santidad, la ley muestra la justicia de Dios, ¿verdad? De tal manera que cuando Dios nos llama, por ejemplo, a no hurtar, en este caso, o a no mentir, es porque Dios es, en este caso, Dios es un Dios veraz, Dios ama la verdad, Dios aborrece la mentira. Entonces, aún la ley y los mandamientos, que en este caso habían sido dados a Israel, en Éxodo, allí encontramos en Éxodo de Deuteronomios, encontramos que Dios da la ley al pueblo, hace un pacto con el pueblo, impone sus ordenanzas, sus mandamientos, que claramente venían de lo que es Dios, de su carácter. No fue que Dios se quiso inventar un par de leyes, ¿verdad? Para que el pueblo se sometiera allí. Las leyes venían de lo que es el carácter de Dios, que apuntaban a Dios, apuntaban a la justicia de Dios y así sucesivamente a la santidad de Dios, ¿verdad? Por eso encontramos muchas normas y leyes allí. El pueblo, al vivir a la luz de esa verdad, en conocer primeramente esa verdad, y al vivir a la luz de esa verdad, el pueblo se podría relacionar verdaderamente con Dios. Y fíjense que aquí el Señor dice que las personas tenían la ley, pero ni siquiera no conocían a Dios. ¿Eso qué significa? Que las personas podían tener los escritos allí, pero eso no significa que por el hecho de que tuvieran los escritos verdaderamente conocieran a Dios, verdaderamente se relacionaran con Dios. Dice los que tienen la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras de aquello que no aprovecha, al punto que llegaron a adorar a dioses falsos que no existen, ¿verdad? Adorar al hierro, adorar al barro, ¿verdad? Hablar en nombre de estos dioses falsos, al punto de que claramente debido a la falta de conocer verdaderamente a Dios, llegaron al punto de servir a esos dioses falsos. Claramente no hicieron absolutamente nada por Israel y lo que hicieron fue provocar la ira santa y justa de Dios que lo llevó al exilio. Entonces aquí podemos darnos cuenta que el problema empieza a verse porque el pueblo no conoce a Dios y por eso el Señor exalta el conocer a Dios como algo extraordinario por encima de las riquezas terrenales, por encima de conocimientos aquí terrenales y por encima aún de la valentía, en este caso humana. Otro texto que quiero mostrarles para que veamos el problema, por qué causa Israel también fue el cautiverio. Otro texto está también en Jeremías capítulo 4, versículo número 22. Vean lo que dice Jeremías 4, 22. Y dice aquí de la siguiente manera. Dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Estos son parte de los juicios que Dios está profetizando para Judá. Y está mostrando la razón por la cual vienen estos juicios. Dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. O sea, realmente no conocieron lo que es, como soy. No tuvieron ningún entendimiento claro acerca de lo que soy. Ahora dice a continuación, son hijos ignorantes, no son entendidos, les falta entendimiento. O sea, tienen como su mente cerrada, no pueden percibir quién soy yo. Habiéndose Dios revelado, habiéndose Dios revelado por medio de su ley y por medio de todas las obras que el Señor hacía y hace, no son entendidos, dice sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Esa es parte de la triste condición de Judá en aquel entonces, pero también es la triste condición del hombre de hoy. No conocemos, el hombre por naturaleza no conoce a Dios y por lo tanto no sabemos hacer el bien. Y por lo tanto el hombre no sabe hacer el bien, solamente el mal. Necesitamos saber conocer el bien para poder hacer el bien. Pero si no conocemos el bien, claramente lo que haremos será lo contrario. Necio he llamado el pueblo de Judá y un pueblo que no me conocieron, dice el Señor. Otro texto para ver más que el pueblo estaba carente de conocimiento de Dios está en Jeremías 8, versículo número 7. Jeremías 8, 7, vea lo que dice acá, Jeremías capítulo 8, versículo número 7. Y es lo que dice, para que veamos por qué es que el Señor dice, alabes el hombre que se hubiera de alabar en entenderme y conocerme. Porque claramente Israel no conocía a Dios. Por eso habían vivido de esa manera, en desobediencia, en pecado, y habían dejado a Dios, estaban siguiendo su corazón, adorando a estos ídolos abominables, porque verdaderamente no conocían a Dios. Y dice Jeremías capítulo número 8, versículo 7, dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Ellas conocen el tiempo cuando tienen que salir y venir. Bueno, ahora dice a continuación, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová.
no conoce que Dios juzga, no conoce el juicio de Jehová. Ahora dice a continuación, ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Está hablando de que la verdad de Dios había sido adulterada también, por lo tanto claramente que no conocían a Dios. Ahora, y esto es algo muy importante y quiero que tengan presente. Cuando no se predica la palabra de Dios conforme está escrita, eso significa que no vamos a poder verdaderamente conocer a Dios. Y estamos en un contexto de mucha religiosidad, pero también de mucha enseñanza no bíblica, de mucha enseñanza cuyo fundamento no es las Escrituras. Y el problema de esto es que impide que verdaderamente el hombre pueda conocer quién es Dios. Y va a tener un conocimiento distorsionado de lo que verdaderamente Dios es. Y claramente que esto le va a alejar de poder verdaderamente conocer a Dios y poder realmente relacionarse con Él de acuerdo a la revelación de Dios. Y por eso nos encontramos en lugares donde quizá no hay un conocimiento de la palabra, no se predica el Evangelio, no se predica las Escrituras, y por lo tanto no podemos ver ningún relacionamiento del hombre con Dios. Los vemos muertos en delitos y pecados. Los vemos totalmente lejos de una relación verdaderamente con Dios. ¿Por qué? Porque una de las razones es porque no se predica la verdad, no se predica lo que está escrito, no se predica aquello que Dios ha revelado, no se tiene en cuenta su revelación. Eso nos muestra que el único medio para poder conocer verdaderamente a Dios debe ser en aquello que Dios nos ha revelado. Así que fuera de ello no vamos a poder conocerle. Dice a continuación, versículo 9, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. Y dice a continuación, ¿y qué sabiduría tienen? ¿Sabe? La persona que aborrece la palabra de Dios, la pregunta es, ¿qué sabiduría tiene esa persona? ¿Cómo puede decir que conoce a Dios si ni siquiera conoce y tiene la palabra de Dios? Y aquí es donde quiero entrar también. Muchos decimos conocer a Dios. Pero ¿sabe? La pregunta es, ¿has estudiado las Escrituras? Que es parte, que es la revelación que Dios, es parte de cómo Dios se nos ha revelado. ¿La estás estudiando a profundidad? ¿Estás preocupando por estudiarla, por conocerla? ¿Verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que entrando no podemos conocer a Dios si no tenemos su palabra, si no estamos escudriñando su palabra. Cristo dijo, escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Necesitamos estudiar, necesitamos escudriñar. No vamos a poder conocer a Dios si no es por medio de esa revelación que Dios nos ha dado. Así que dice el Señor, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová, la aborrecieron. No la quisieron oír. Y la pregunta es, ¿qué sabiduría tienen? O sea, ¿qué sabiduría hay? Y por eso viene el juicio, versículo 10. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote hacen engaño. Fíjese bien. Ahora, esto nos ayuda a que entendamos un poco el panorama. ¿Por qué el Señor habló que no se alabe el hombre en sus riquezas, no se alabe el hombre en su sabiduría, no se alabe el hombre en su valentía o en sus posesiones? ¿Por qué? Porque eso prácticamente es lo que había hecho Israel. Israel se había preocupado era por las riquezas terrenales, por los conocimientos políticos, sabiduría política, y también por la valentía, preparación de ejércitos y estas cosas, ¿verdad? Y habían descuidado lo más importante. ¿Y qué estaba aconteciendo? Estaba a punto de venir el exilio, a punto de venir la cautividad, y nada de lo que ellos tenían les iba a poder librar del juicio que venía. Ni las posesiones, ni la sabiduría política, ni la valentía del ejército pudo librarlos del cautiverio. Y eso nos muestra claramente que el conocimiento de Dios es lo que realmente puede llevarnos a una dirección correcta y claramente puede guardarnos del mal. Y aquí el Señor resalta claramente que aquellas personas buscaron la avaricia, se fueron tras de la avaricia, y por eso claramente esa fue parte de la razón por la cual vinieron el juicio. Y hay muchos textos más que claramente nos muestran que por esa causa el pueblo de Israel fue llevado a cautiverio, porque ellos no obedecieron a Dios, se fueron tras la imaginación de su corazón, y por esa causa
claramente vino el juicio de Dios. No conocieron que Dios era justo. Ahora, si ellos hubieran conocido que Dios era justo, que Dios es santo, díganme si no habían pensado más en cómo ellos se iban a relacionar o cómo ellos iban a vivir en cuanto a los mandamientos de Dios. Si ellos reconocieran que Dios era justo, significa que Dios iba a juzgar su pecado, ¿verdad? Y por lo tanto habían recibido la amonestación de Jeremías, se habían temblado ante esta amonestación y se hubieran arrepentido. Pero ¿qué pasa si ellos no conocen e ignoran que Dios es un Dios justo y un Dios santo? Pues va y me viene. O sea, podemos hacer lo que queramos y no hay ningún problema, no va a haber ningún juicio. Y eso es parte de lo que acontece hoy. ¿Cuántos ignoran que hay un juicio? ¿Cuántos te dicen que no hay un castigo eterno, que no hay un infierno, que Dios es solo amor y como Dios es solo amor, jamás puede castigar a alguien? Pero estudiamos hace poco que el amor verdadero dice que no hace nada o no se complace en la injusticia, más se goza en la verdad, ¿verdad? Entonces tenemos conceptos cerrados acerca de Dios, no conocemos verdaderamente a Dios y por eso somos engañados. Y muchos viven en la vida claramente de acuerdo a ese conocimiento pequeño o claramente falso acerca de Dios. Por eso es tan importante que nosotros podamos conocerle, porque si verdaderamente conocemos quién es Él, eso va a determinar nuestra manera de cómo vamos a dirigirnos. Y claramente esto nos va a llevar a que aprendamos, a que temamos, a que honremos a Dios, a que le sirvamos, a que le amemos, a que nos admiremos de lo que Él es y vivamos a la luz de ese conocimiento que realmente nos podrá llevar a que nos relacionemos verdaderamente con Él. Entonces, eso nos muestra que el pueblo se preocupó en muchas otras cosas. El interés del pueblo de Israel fue buscar la sabiduría terrenal, la sabiduría aquí política, la valentía militar, las riquezas terrenales, pero habían descuidado lo más importante, entender y conocer a Dios para obedecerle, para amarle. Y las consecuencias fue el exilio. Y por eso hay un texto que está en Oseas 4:6, quiero leérselo. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocerme. Si me hubieran conocido, no hubiera habido destrucción. Fíjese qué tan importante es el conocer a Dios. Nos libra de la destrucción, nos guarda de muchos males. Yo sé que el hecho de que pasamos mucho tiempo sin conocer a Dios y su verdad, enfrentamos grandes males. Y muchas veces decimos hoy, si yo hubiera conocido esto de Dios, no habría cometido tantas locuras. Si yo hubiera sabido tal cosa, no había vivido de esta manera, no había tomado esta decisión que claramente me ha traído grandes consecuencias. Quizás el pueblo y después pudo decir, si hubiéramos conocido a Dios verdaderamente, lo que Él lee, nos hubiéramos interesado por su palabra, por su ley, no estaríamos acá en el exilio, no estaríamos acá en cautiverio, estaríamos en Jerusalén, con nuestras familias, con alegría y con gozo allí. Pero debido a que no conocieron a Dios, y por lo tanto pecaron contra Dios porque no le conocieron, claramente el juicio vino, las consecuencias vienen. La falta de conocimiento trae grandes consecuencias. Si tú no conoces, por ejemplo, algo acá, terrenal, claramente esto te va a perjudicar. Pensemos, por ejemplo, en un niño que no conoce que el fuego quema, ¿verdad? Él no sabe que eso es peligroso, ¿verdad? Y entonces, ¿él qué hace? Él ve la llama y él dice, qué bueno, eso le causa curiosidad a él y él va a querer coger la llama, ¿verdad? ¿Y qué acontece? Bueno, se quema, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Él no conocía claramente que esto era el fuego que podía quemarle, que podía herirle, ¿verdad? Ahora bien, pero como tú y yo sabemos que el fuego quema, ¿verdad? Entonces, ¿qué acontece? Pues el cuidado es ya grande, ¿verdad? Sabemos que debemos tener cuidado, vamos a tener que coger el sartén del mango, ¿verdad? Porque sabemos claramente que ese fuego nos puede hacer daño. Y eso nos lleva claramente a tomar muchas medidas, muchas precauciones, ¿verdad? Pero todo esto lo hace el conocimiento. Conocemos, sabemos. Y fíjese que debido a ese conocimiento nos vamos a tratar de una manera determinada. Lo mismo pasa con Dios. Si conocemos a Dios en lo que Él es, eso nos va a poder llevar a una relación con Él. Cuando hablamos acerca de la oración, si conocemos que Dios es santo, justo, poderoso, esto nos lleva a que nos acerquemos y a que valoremos nuestra comunicación con Él como algo extraordinario, como una dicha poderlo hacer. Y con esa confianza de que Él puede socorrernos, que puede ayudarnos, que puede levantarnos, que para Él no hay nada imposible, que puede usar cualquier medio para hacerlo. Eso nos lleva a depender y a confiar en Él,
a no confiar en nuestra fuerza, sino a confiar en Él. Pero necesitamos con urgencia conocerle. Y quiero leerles un texto, está en San Juan 17:3. Jesús hablando acerca de conocer a Dios y cómo Él lo califica. ¿Con qué Jesús igualó el conocer a Dios? ¿Y de qué manera Él nos lo enseña allí? Entonces, en San Juan 17:3, vean lo que dice acá. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjese las palabras. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, hablando de la vida eterna, empieza el Señor diciendo, es conocer quién es Dios. Conocer al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjese bien. La vida eterna es conocer, o empieza por conocer a Dios. Conocerlo de una manera íntima. Participar de su naturaleza misma y de su vida misma. Y eso es lo que Dios hace con aquella persona que verdaderamente le conoce. Su relación empieza a ser parte de su naturaleza divina. Empieza a ser parte de la vida de Dios también. Empieza a relacionarse de una manera íntima. Si usted mira, todas aquellas personas en las Escrituras que se relacionaron con Dios, que anduvieron con Dios, que conocieron a Dios, y que debido a ese conocimiento de Dios, eso lo llevó a que ellos le honraran, le amaran, le escucharan, le creyeran cuando Él les habló. Cuando Dios le dijo a Noé, construye el arca, y Noé no dudó en ningún instante, creyó a Dios. Conocían quién era Dios, conocían su palabra verdadera, conocían que Él era fiel, poderoso, y que lo que Él decía lo cumpliría. Y todo esto llevó a que ellos pudieran conocer a Dios y al mismo tiempo pudieran recibir la vida, recibir salvación. Y eso es parte de lo que necesitamos entender cuando consideramos lo que es conocer a Dios. Así que necesitamos un concepto correcto de Dios para que de esa manera esto determine nuestra vida, la vida que vamos a llevar en la tierra, dependiendo si le conocemos o no le conocemos. Por eso vemos que desde el comienzo de Deuteronomios, Dios da ordenanzas a que los padres enseñen la ley a sus hijos, enseñen lo que Dios es, enseñen los mandamientos de Dios, porque eso era claramente mostrar quién era el creador, el carácter. Usted puede ver Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y empieza a revelársenos como nuestro creador. Y allí, y eso es lo que necesitamos enseñar e instruir, aún a nuestra familia, pero también nosotros necesitamos recibir tal sabiduría, tal entendimiento y tal conocimiento e información de Dios. Necesitamos saber quién es Dios con urgencia, necesitamos saber quién es Él. Interésate por conocerle. Bien, ahora vamos a ir a otro punto y es, ¿cómo puede alguien conocer a Dios? ¿Cómo podemos, si es tan importante conocer a Dios, si el Señor habla de que la gloria más grande o la dicha más grande para el hombre es conocer a Dios, entonces, y que vemos también las consecuencias de no conocer a Dios, que el pueblo de Israel fue al exilio, fue a cautiverio, debido a que ellos no conocieron y no se relacionaron debido a que no conocieron a Dios, no tenían conocimiento de Él, de su verdad, de su palabra, de su carácter, ¿verdad? Y después vieron y tuvieron que enfrentar las consecuencias de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, cosa que ellos ignoraron. Si Él lo ha dicho así, si Él lo ha colocado de esa manera y nos ha mostrado en Cristo, como nos lo acabo de decir, la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, si lo ha colocado así tan alto el conocimiento, el conocer a Dios, entonces la pregunta sería, entonces, ¿cómo puede alguien conocer a Dios? ¿Cómo puede alguien conocer a Dios? Y ya les he hablado un poco sobre ello, pero quiero resumírselo y colocarlo un poco ordenado. Y bien, ¿y cómo podemos o cómo puede alguien conocer a Dios? La respuesta sería, y la respuesta es, por medio de la revelación. Por medio de la revelación que tenemos, que se nos ha dado. Y existen varias clases de revelación, o diferentes maneras como Dios se ha revelado, o se nos ha revelado. Y quiero hacer un vistazo acá a una de esas clases de revelación, o maneras de Dios revelársenos a cada uno de nosotros. Y bien, entonces vamos a considerar algunas. Existe una revelación conocida como la revelación general. Así que vamos a sentar un poco sobre eso. La manera es como Dios se nos ha revelado, porque de esa manera como vamos a poder conocer. Pues bien, y la primera es la revelación general. Revelación general significa
significa la revelación que Dios le ha dado a toda la humanidad. Dios se ha revelado a toda la humanidad. ¿Y de qué manera se ha revelado Dios? Bueno, eso es por medio de lo que Dios ha creado. Y eso está en Romanos capítulo 1, versículo 20. Y quiero que vayan conmigo y vean ese texto que nos muestra las maneras como Dios se ha revelado. Y vean lo que dice Romanos capítulo número 1, versículo 20. Acá. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es la parte de la revelación general. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Fíjese bien, el Señor nos está diciendo acá, el apóstol Pablo predicaba y está enseñando a los hermanos en Roma y diciéndoles que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacían visibles. O sea, lo que era el poder de Dios, su deidad, su eternidad, se hacían claramente visibles. Ahora, ¿por medio de qué? De la creación del mundo, por medio del mundo creado. O sea, por medio de todo lo que existe hoy, aún por medio de lo que ven nuestros ojos aquí. Cuando nos vemos unos a otros, eso muestra un ser poderoso, capaz de hacer tal cosa. Cuando vamos y miramos lo que es el cuerpo humano y todas las arterias y todo, cómo está el cuerpo conformado, lo único que podemos decir es, o sea, ¿quién hizo tal cosa? ¿Quién hizo tal cosa tan perfecta? O sea, y eso nos muestra claramente que hay algún sabio poderoso tras de todo eso. Y es lo que está a nuestro alrededor. Las cosas creadas nos hablan acerca de un Dios, de un creador que tiene poder de parte de sus atributos. Y hay un salmo que quiero también que lo lean conmigo, el Salmo 19, versículo 1. Se lo voy a leer, dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos, como si ellos gritaran, como si ellos dijeran y saltaran y mostraran lo que Dios es. Y dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Anuncia que hay un creador, que alguien lo hizo, que alguien lo formó, ¿verdad? Es como si tuvieras una pintura, tú dices, alguien lo hizo. Quizás no ves quién, pero sí sabes que alguien lo hizo, ¿verdad? Quizás no puedes ver exactamente el pintor, pero, o sea, eso muestra claramente que hay alguien que hizo tal cosa. Entonces los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, por medio de la creación se puede observar los atributos de Dios, o parte de lo que Dios es, de tal manera que aún eso hace al hombre inexcusable de que hay un Dios. Por lo tanto, aún la sola creación ya hace responsable al hombre delante de Dios. Ya eso significa que ya lo hace que claramente sepa que hay un ser supremo. Por lo tanto, esto ya claramente demuestra que hay un Dios soberano. La creación nos muestra que hay un creador. Así que, bien, hay otra parte muy importante que quiero mostrarles acá, y es que la Biblia también anuncia que hay algo que Dios ha hecho en el hombre, en toda la humanidad, y es en Romanos capítulo 2, versículo 14. Y esta es que Dios ha puesto su ley en nuestros corazones, de modo que cuando alguien peca, su conciencia le acusa de que ha hecho algo malo. O sea, Dios nos creó a nosotros y nos dio una conciencia y escribió su ley en nuestros corazones, de tal manera que cuando fallamos, hay una conciencia que nos va a acusar de acuerdo a lo que hemos hecho. Entonces, Romanos 2, versículos 14 y 16, vea lo que dice. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, los gentiles está hablando del pueblo que está aparte de Israel, estuvimos hablando del pueblo de Jeremías, el pueblo de Judá, ellos tenían la ley de Dios, Dios les había revelado la ley, y les decía que la ley es la revelación acerca de Dios, ¿verdad? Pero está hablando, dice, porque cuando los gentiles, o sea, los que no son parte de Israel, y no tienen como tal esa ley allí, que no tienen ley, los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Fíjese que muchas veces se hace por naturaleza lo que es de la ley, y la pregunta es ¿por qué? Dice, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ahora dice a continuación, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Fíjese que la Escritura habla de que hay una ley escrita en nuestros corazones. Dice a continuación, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por
por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. O sea que por naturaleza Dios ha escrito esa ley, da una conciencia al hombre, de tal manera que el hombre en pocas palabras sabe qué está bien y qué está mal, ¿verdad? Y por eso cuando las personas cometen crímenes, aún vemos en ciertas culturas, ciertos lugares que aún no tienen un conocimiento verdadero acerca de Dios, pero vemos que debido a esa ley que Dios ha colocado allí, las personas cuando ciertamente cometen claramente un asesinato, algo que es indebido, la conciencia le acusará y no le dejará estar en paz. Por lo tanto, afecta, y eso muestra claramente que Dios se ha revelado aún, dando en este caso cierta revelación, escribiendo parte de su voluntad y su ley, aún en el corazón de los hombres. Entonces es parte de lo que Dios ha hecho, entonces es parte de la revelación general, y esto Dios lo ha hecho no solamente con unos, no solamente con los judíos, sino con todos. Aquí incluye aún a los gentiles, los que en este caso no eran parte de Israel, que como estamos estudiando, pues fue a Israel a quien Dios le dio la ley. Después el Señor nos ha pasado esa otra revelación, que es lo que vamos a considerar a continuación. Entonces, resumiendo, la revelación general, quiero decir lo siguiente: la revelación general es suficiente para que el hombre sea inexcusable delante de Dios de que hay un Dios, pero también es suficiente para condenar a las personas, pero no para salvarlas. O sea que el hecho de que conozcamos parte de la revelación y podamos ver que hay un Dios poderoso, que hay un creador, ¿verdad? Pero debido a nuestro pecado, aún con ese solo conocimiento de esa revelación general, aún con solo ese conocimiento, eso no nos podrá llevar verdaderamente a la salvación. ¿Sí? Recordemos que el hombre está muerto en delitos y pecados, necesita de un Salvador, pero la creación como tal nos va a mostrar exactamente que hay un plan de salvación y cómo podemos ser salvos de la ira de Dios y cómo vamos a poder reconciliarnos con ese Dios justo y con ese Dios santo. Entonces, si solamente conociéramos o tuviéramos la revelación en el general de lo que es la creación y la ley escrita en nuestros corazones, eso no sería suficiente para poder realmente conocer a Dios y en este caso poder ser salvos. Por eso, y ese es el segundo punto, es la revelación especial. La revelación general es la revelación por medio de la creación y aún de la ley que Dios ha escrito en nuestros corazones, por medio de dando una conciencia para acusarnos o defendernos según nuestras acciones. Y ahora la revelación especial. ¿Qué es la revelación especial? Bueno, la revelación especial tiene que ver con aquello que está escrito, conocido como las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, que en este caso nos muestra nos fue dada para nuestra salvación y nuestra santificación. Hablando de Israel en aquel entonces, cuando le faltaba conocimiento y por eso fueron cautivados, ¿verdad? Ellos tenían la ley de Dios. Eso sí, yo creo que fue una revelación especial donde Dios le habló a Moisés, donde Dios le dijo a Moisés: mire, esos son mis mandamientos, así deben guardarlos y así deberán vivir hacia mí. Mostraba claramente el carácter de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios. Es una revelación especial. Es lo que Dios empezó a dar por medio de los profetas. Por medio de los profetas el Señor empezó a anunciar que iba a venir el Mesías, que iba a venir el que sería el Salvador, y así sucesivamente. Y Dios empezó a revelarse, ya no solamente por medio de la creación, sino por medio de esa revelación especial, las Escrituras, guiando, inspirando por medio del Espíritu Santo, revelando en este caso la verdad, en este caso otra revelación mayor, por medio de las Escrituras. Hoy un texto que está en 2 de Timoteo 3:15, y vea lo que dice. Pablo está hablándole a Timoteo y le dice de la siguiente manera: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Jesús. Y cuando el apóstol Pablo le habló esto a Timoteo, el apóstol Pablo se estaba refiriendo principalmente a las Escrituras del Antiguo Testamento, que eran las que ya se tenían. Y mire cómo el apóstol Pablo le explica a Timoteo tal cosa. Él dice: desde la niñez, está hablando de que Timoteo, desde la niñez, él tuvo una madre conocedora de Dios, que conoció, que honró a Dios, y tuvo también una abuela que honró y que amó a Dios. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo le dice: Timoteo, desde la niñez usted ha sabido, o sea, ha conocido las Sagradas Escrituras, las cuales, es una revelación, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, o sea, te pueden llevar a la salvación, que es por la fe que es en Cristo Jesús. Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué le decía de esta manera? Porque claramente esa revelación especial tenía como prioridad mostrarnos a un Salvador,
Desde Génesis 3:15 vemos la primera promesa acerca de el Mesías, del que iba a salvar, en quien podía haber salvación y en quien iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Estaba mostrando el sacrificio de Cristo para salvación. Y por eso las Escrituras es la revelación especial que nos muestran a un Salvador. La revelación general nos muestra parte de lo que Dios es en su poder, pero no nos muestra el Salvador, la salvación. ¿Cómo podemos reconciliarnos con Dios? Pero las Escrituras, esa revelación especial que Dios nos ha dado por medio de los profetas, de los apóstoles, ahora en el Nuevo Testamento, podemos conocer a ese Salvador. Y esas Escrituras nos llevan, dice la palabra, que la ley es el ayo o el maestro para llevarnos a que conozcamos a Cristo, a que conozcamos a ese Salvador y podamos creer en Él y confiar en Él y confiarle nuestra vida a Él y confiar que Él y tiene el poder suficiente para perdonarnos, para librarnos debido a su obra sustitutoria o redentora, expiatoria en la cruz. Así que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tenemos las Sagradas Escrituras, tiene las Escrituras las cuales se pueden hacer sabios para la salvación. Y dice a continuación, toda la Escritura, hablando de las Sagradas Escrituras de la Biblia, tenemos el Antiguo y Nuevo Testamento, toda la Escritura es inspirada por Dios. Eso lo podemos aplicar también al Nuevo Testamento claramente, porque esos hombres también hablaron siendo inspirados, dirigidos, llevados por el Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos. Eso significa darnos los conocimientos que no tenemos, ¿verdad? Y por eso es que hemos estado estudiando conocer a Dios. Y necesitamos esta revelación, claramente. Ella nos permite, nos enseña que significa dar conocimientos que claramente no tenemos. Tú y yo necesitamos ser enseñados. Por eso tenemos que ir a las Escrituras, que es parte de la revelación que Dios nos ha dado. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, después nos va a rearguir, nos va claramente a convencer de que estamos actuando indebidamente, nos va a corregir, nos va a llevar a buscar a Cristo y claramente a ser corregidos y también a ser instruidos, a ser dirigidos, a ser capacitados, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces tenemos la revelación general y la revelación especial. Aquí la tenemos en las Sagradas Escrituras. Así que para conocer a Dios necesitamos claramente esa revelación general que Dios nos ha dado, pero también estudiar y profundizar en esa revelación especial que tenemos. Pero bien, hay otra revelación que quiero también mostrarles. Esta revelación quiero que vayamos a Hebreos capítulo número 1. Acuérdense que esa revelación especial nos muestra a un Salvador venidero. Y ese Salvador claramente es Cristo. Y quiero que lo vean conmigo. Eso está Hebreos capítulo número 1, versículo número 1. Y aquí se nos resume parte de la revelación y claramente que hay una revelación mucho más extraordinaria y quiero que la consideren, la tengamos muy presente. Hebreos capítulo 1, versículo número 1. Y es lo que dice el texto. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Eso refiriéndose a esa revelación especial. Lo que Dios habló por medio de los profetas, anunciando a Jesucristo, anunciando al Dios santo, al Dios justo y anunciando cómo el hombre debía conducirse a fin de que creyesen en Él, en sus promesas y debido a esa fe, por ejemplo, una promesa de Cristo, todos aquellos que creyeran fueran salvos, fueran declarados justos ante Dios. Vemos los sacrificios que fueron también ordenados por Dios, los cuales apuntaban ¿a quién? Apuntaban a Jesucristo, ¿verdad? Pero aquí el Señor resume, Dios habiendo hablado por muchas veces, de muchas maneras, por medio de visiones, sueños en aquel entonces, en otro tiempo a los padres por los profetas, o a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora dice versículo 2, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Ahora bien, ¿quién es el Hijo? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos está hablando del Hijo y nos está hablando de que fue por causa de ese Hijo quien Dios hizo el universo. O sea, eso nos muestra claramente la deidad de Cristo, ¿verdad? Y ahora dice que en estos posteriores días nos ha hablado. Significa que se nos ha revelado por Cristo. Ahora, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo purificado o habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es que ahora Dios nos ha hablado, después de hablarnos, darnos esa revelación especial, en este caso por medio de los profetas, ahora nos ha hablado, ahora se nos ha revelado de una manera más clara por medio de ¿quién? De Cristo. ¿Y por qué más clara? Porque Cristo es la imagen de Dios, hace parte de la sustancia, de la esencia divina. Aquí hablamos de lo que es la doctrina de la Trinidad, Dios, un solo Dios, existiendo en tres personas distintas, pero completamente unidas, ¿verdad? Y aquí podemos ver a Cristo, lo podemos ver y podemos conocer claramente mucho más acerca de Dios. Podemos ver muchas cosas que claramente no conocíamos en la revelación que se dio, o en la revelación general claramente, vamos a poder conocer más a Dios. Así que necesitamos también centrarnos en la persona de Cristo, porque allí donde vamos a poder ver y conocer más a Dios, debido a que Dios se hizo hombre, y vimos, como dice el apóstol, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo vimos, lo contemplamos, o sea, Dios se nos ha revelado de una manera que lo podamos conocer más, y esta es a través de la persona de Cristo Jesús. Así que, por medio de Cristo, vamos a poder conocer y vamos a poder llegar a poder relacionar de una manera especial y grandiosa. Por eso necesitamos considerarlo. Y hay un texto que, por ejemplo, el Señor le dijo, por ejemplo, en Mateo capítulo 11, 25, quiero leérselos. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Está refiriéndose a estos apóstoles y también a nosotros. Y es su propósito también revelársenos. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, o sea, nadie puede conocer al Padre, sino el Hijo. Ahora bien, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Significa nadie conoce al Padre, solo Jesucristo, claramente de la misma esencia, solo que tomó forma o tomó carne, se hizo hombre. Y ahora, como podemos conocer verdaderamente al Padre, será por medio de que el Hijo nos lo revele. Y dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y eso fue lo que Cristo vino, a revelarnos claramente lo que Dios es, para que podamos conocerlo más y para que podamos verdaderamente relacionarnos con ese Dios justo y santo y podamos volver a tener una comunión, así como la que lo hubo en el huerto de Edén. Esa comunión íntima con Dios es lo que el Señor ha venido a restaurar, y por eso tomó forma de hombre y por eso se encarnó, para que podamos conocerle y podamos realmente ser reconciliados con Dios y podamos tener una comunión con Dios y podamos conocerle y vivir para su gloria. Así que, terminando, esto es lo que vamos a estudiar, es lo que vamos a considerar en las próximas enseñanzas con ayuda de Dios. El propósito es conocer a Dios, conocer sus atributos, conocer lo que es parte de su naturaleza, lo que Él nos ha revelado claramente, y por eso vamos a tener que estudiar y analizar y ver la revelación general y también esa revelación especial claramente en las Escrituras, y una completa atención en Cristo, en la persona de Cristo, que es Dios hecho hombre, el cual nos muestra, nos despliega la gloria de Dios, la verdad, la justicia, el amor, ¿verdad? Donde vamos a poder conocerle de una manera más cerca, más detallada. Como el amor de Dios, de pronto escuchamos el amor de Dios, pero lo vemos en Cristo, cómo se manifestó ese amor, dando su vida, ¿verdad? Entonces vemos, así el amor actúa, así el amor opera, así es el amor, así es Dios, así de esa manera opera. Vemos su justicia, vemos su misericordia, lo vemos en Cristo. Así que la preocupación nuestra, conocer a Dios para la salvación, conocer a Dios para que podamos verdaderamente relacionarnos con Él por medio de Cristo, poder conocer a Jesucristo, conocer el Salvador, y por medio de ese conocer a Dios podamos llegar a relacionarnos y podamos llegar a recibir esa gracia salvadora también. Así que les invito que nos preocupemos y que nos interesemos mucho en conocer a Dios, en conocer sus perfecciones, sus atributos, su santidad,
su verdad, su justicia, que es inmutable, que es eterno, que es omnipotente, que es omnisciente, que es independiente. Y eso es lo que vamos a estar considerando en los próximos videos, si Dios lo permite. Vamos a estar haciendo un énfasis en cada perfección de Dios, porque necesitamos conocerlo. Acuérdese, debido al conocimiento que tengamos de Dios, esto va a marcar parte de lo que es nuestra vida. Si tú conoces y sabes verdaderamente qué lo que Dios es, eso te va a llevar a conducirte de una manera diferente, a buscarle, a confiar en Él, a ver la necesidad que tenemos de Él. Entonces, con eso les dejo, mis hermanos y amigos, que Dios sea bendiciéndoles, guardándoles, edificándoles y que nos permita poderle conocer. Yo estoy muy interesado en conocer más a Dios, conocerle más y poder confiar más en Él, poder ser más dependiente de Él y poder ver su gloria y poder ser impactados por su gloria y poder ser llevados a adoración, alabanza, a obediencia por siempre. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por habernos dado este momento para reflexionar y ver la necesidad de conocerte, la necesidad de que podamos verdaderamente saber quién eres tú y podamos verdaderamente vivir a la luz de ese conocimiento o a esa revelación que tú nos permites, que tú nos has dado para que podamos conocerte. Tú no has buscado ocultarse a los hombres, tú has buscado revelarse y hemos visto por medio de la revelación general, por medio de la creación, por medio de la ley escrita en nuestros corazones, por medio de la conciencia que nos ha dado, por medio de las escrituras que tenemos, las cuales fueron inspiradas por Dios, las cuales nos dan testimonio acerca de ese Dios justo y santo, por medio de Cristo, el Dios hecho hombre, por medio de esa gran revelación, por esa gracia que nos ha mostrado, podemos conocerte, porque tu propósito es que te conozcamos. Todos aquellos que no te conocen, su vida claramente estará y seguirá muertos en delitos y pecados. Por eso, Señor, predicar el Evangelio es predicar a ese Dios justo, a ese Dios santo, predicar que hay un Salvador, predicar que hay uno que puede redimirnos, para que ese conocimiento, ese oír de tu palabra, nos dé la fe para que creamos en ti y podamos verdaderamente ser libres, verdaderamente ser salvos. Tu palabra dice, y conoceréis la verdad y seréis libres. Porque conocer la verdad significa poder conocer a Dios, y conocer a Dios significa poder ser libres y recibir esa gracia, esa salvación, y poder tener una relación contigo, íntima, gloriosa, de alabanza para tu gloria, de adoración y de reverencia y de entrega. Permítanos poder conocerte, permítanos poder tener un concepto más alto de ti, Señor, porque esto va a marcar nuestra vida también, desde ahora y para siempre. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, muchas bendiciones, Dios les guarde. Nos veremos en los próximos videos, jueves, si Dios permite. Estaremos compartiendo uno de los primeros atributos de Dios. Así que les dejo con ello, bendiciones, Dios les guarde y que tengan una buena noche. Bendiciones.